and our subject is Christ's Y nuestro final tema public es message. el mensaje público final de Cristo o el último mensaje público de Cristo. Y vamos a estudiar este, esta parte del capítulo con 4 encabezados y el primero es el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo, dice el versículo 31. Y el Señor Jesucristo evidentemente no estaba hablando de que este ya fuera el día del juicio final. Él no estaba queriendo decir que el mundo estuviera a punto de ser juzgado en aquel entonces. De hecho, un poco más adelante dice en el versículo 47, y si algún hombre oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y después se explica que el juicio es al final de los tiempos. Y aún así tenemos estas palabras, donde dice, ahora es el juicio de este mundo. Es un enunciado muy profundo y tiene aquí diferentes significados. Todos los significados los podemos discernir de forma muy sencilla. Ahora es el juicio de este mundo. Y necesito decirles también que Juan Calvino pensaba que la palabra juicio aquí, en este versículo en particular, era usado de forma positiva. Y es concebible porque la palabra griega aparece en la literatura clásica de forma positiva y negativa. Básicamente significa una decisión, la decisión de este mundo, según Calvino. Pero en el Nuevo Testamento, cuando se traduce juicio aquí, normalmente, bueno, de hecho siempre más bien, y este pasaje sería la excepción si Calvino tuviera razón, de hecho esta palabra siempre se utiliza de forma negativa en el Nuevo Testamento, una condenación, una decisión en contra de algo, de alguien, un juicio, el juicio del mundo. Y yo creo que en este caso, sin lugar a dudas, eso es lo que significa un juicio. De otra forma, sería una excepción muy grande. Ahora es el juicio de este mundo. Y lo que Cristo quiere decir aquí es que el juicio se basaría en el Calvario. Todo mundo merece ser juzgado y condenado. Todo mundo se perdería y estaría lejos de la presencia de Dios y sería castigado por toda la eternidad. A menos que, a menos que Cristo haga expiación por ellos en la cruz del Calvario. A menos que estén bajo los beneficios de la muerte redentora de Cristo. A menos que Cristo haya muerto por ellos. Y esto es evidente porque ha habido una gran obra de salvación en sus corazones y creen en Él, confían en Él y le abrazan y dependen de Él, dependen del Calvario. Solamente ellos no serán juzgados, no serán condenados. Entonces, a pesar de que el juicio de este mundo no iba a darse todavía, lo que iba a suceder determinaría el juicio de cada uno de los individuos, ya sea que fueran a la perdición y fueran condenados o que o que fueran a ser salvos y librados. Entonces, todo dependía en si tenían redención, expiación en la cruz del Calvario. Y si hemos venido a Cristo, si hemos confiado en Él, entonces Cristo sí hizo expiación por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es uno de los sentidos de esta frase. Ahora es el juicio de este mundo. El juicio se determina por la cruz del Calvario y depende de si estamos incluidos entonces en esta muerte sustituta del Señor Jesucristo por pecadores. Y hay otro sentido aquí que claramente Cristo tiene en mente. No se olviden que Él era el Hijo de Dios. Cuando Él dice sus enunciados son profundos. Cuando Él habla, muy frecuentemente hay un significado claro y llano. Y a veces hay algo que claramente tiene como diferentes niveles, diferentes significados, diferentes capas de significado. Y otro significado de esta frase es que el mundo, en general, el mundo incrédulo, las personas que pedirían su muerte, por ejemplo, Poncio Pilato, que fue instrumento
para ordenar esto. Los escribas, los fariseos, los principales sacerdotes que clamaban por la crucifixión de Cristo y el mundo incrédulo sería juzgado por lo que hicieron. Ahora es el juicio de este mundo. Esta época, esta era, esta sociedad. Y se juzgaría lo que ellos querían hacer con Cristo y fueron juzgados. Y la nación de Israel en general fue juzgada no mucho tiempo después, en el año 70 después de Cristo, cuando se dio la destrucción romana de Jerusalén y del templo. Y Poncio Pilato tuvo un final muy desafortunado, y los principales sacerdotes y escribas y saduceos perdieron sus cargos y todo lo perdieron. Y todo su ministerio terminó, su orden terminó, si ustedes quieren. Ahora es el juicio de este mundo, y sin lugar a dudas esto incluye el juicio sobre los enemigos de Cristo y las personas a través de quien se llevó a cabo eso. Pero lo más maravilloso en lo que respecta a nosotros es su muerte expiatoria, su muerte redentora que libra a hombres y mujeres del juicio. Y hay otros aspectos también, pero solamente menciono estos dos. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, es decir, Satanás, el príncipe de la potestad del aire, será echado fuera. ¿Echado fuera de dónde? Porque él todavía estaría vivo y activo por lo menos 2000 años más, pero fue echado fuera de su dominio, en particular sobre los gentiles, las naciones no judías. Ahora el evangelio iría a todas partes y las personas serían salvas y serían libradas, y esto sería de personas de toda tierra y nación y serían escuchadas por Dios. Y Satanás perdería tanto de su poder, sería echado fuera de un control total. Y debido al Calvario, él sería echado fuera en última instancia cuando Cristo vuelva y le juzgue, y también a todo el mundo y a sus huestes satánicas. Ahora iba a suceder el evento que determina todo juicio en el día postrero. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y, por cierto, la cruz del Calvario incluso también terminó con la influencia que Satanás tenía para poder ocupar hombres y mujeres en contra de su voluntad. Antes de la cruz del Calvario, existía en gran escala la posesión demoníaca y era algo común en ese antiguo mundo. Y parece que hubo un gran aumento de esa actividad de forma histórica en el periodo de antes de la venida del Señor Jesucristo, la posesión demoníaca. Pero con el Calvario, eso terminó. La posesión involuntaria, de eso estoy hablando. Satanás ya no tenía ese poder para poder ordenar a sus demonios a que ocupasen el alma de una persona, a menos que, y vamos a hacer aquí una excepción, a menos que las personas estén participando en lo oculto, y entonces prácticamente le inviten y le lleven por su propia voluntad a que los posean, pero ya no existe la posesión involuntaria. Y en aquel entonces incluso había niños pequeños que podían ser ocupados por demonios sucios de forma involuntaria, pero Cristo los echó fuera. Y Cristo dijo, si yo con el dedo de Dios arrojo demonios, y eso que señalaba, pues señalaba que eso era parte de su gran obra que culminó en el Calvario, para poder terminar con la posesión demoníaca involuntaria. Y los carismáticos hoy en día esperan que las personas pueden ser ocupadas por un demonio de forma involuntaria, quedarse allí, y según ellos después los echan fuera. Pero de forma teológica están en un grave error, porque la Biblia dice que el Calvario terminó con esa posibilidad de una vez y para siempre. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, y está hablando al respecto de su crucifixión venidera que sucedería en unos cuantos días, y dice, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Evidentemente no a todos,
entendemos muy fácilmente que no quiere decir todo mundo, porque después habla del juicio y de que habría personas que serían condenadas. Entonces, no está hablando de forma literal de todo ser humano, sino que claramente está hablando de personas de toda nación, toda tierra, es decir, todo tipo de personas, toda condición que se tenga, toda nacionalidad, personas de todo lugar, hombres y mujeres y niños y adultos. Y dice, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré, una palabra hermosa, atraeré a mí mismo. La cruz de Cristo, de muchas maneras, es una cosa horrible. En algunas maneras así es. Cristo el Salvador murió en una inmensa agonía para poder llevar el castigo por nuestro pecado. Y aún así, en otra forma, es algo maravilloso, algo hermoso. ¿Por qué? Pues porque nos atrae a Cristo. Así es como venimos a Cristo, somos atraídos por la cruz de Cristo. Cuando tú fuiste salvo, tuviste convicción de pecado de forma negativa, pero después algo te pasó que fue muy extraño, muy positivo. Fuiste conmovido, fuiste llevado, fuiste profundamente impactado por el hecho de que Cristo, el Hijo de Dios, sufrió y murió por ti. Y eso te conmovió y eso te ayudó tanto que te llevó a Él. Y eso es exactamente lo que dijo que pasaría. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y hace muchos años escuché a un hombre que tenía buenas intenciones, pero estaba muy equivocado. Él estaba diciendo que para atraer a las personas a Cristo necesitamos algo para atraerlos. Sí, es cierto, la cruz de Cristo. Pero después dijo, lo que se necesita más bien no es un predicador predicando en una iglesia, no. Más bien lo que necesitas es una reunión agradable en una casa. Se necesita un pequeño grupo de un hogar donde uno pueda darle amistad a las personas y la amistad les llevará a Cristo. Bueno, tal vez tengan un punto, pero no entendía una cosa muy importante, fundamental. Es decir, que lo que atrae el alma no es la amistad de un cristiano, sino Cristo y Él muriendo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo obra en el corazón, no hay nada que le atraiga más poderosamente a sí mismo que eso. Y eso es exactamente lo que Él dijo. Algunas personas piensan que si tocamos supuesta música cristiana sentimental, eso derretirá corazones y traerá personas a Cristo, pero si dicen eso están confundidos, porque lo que nos atrae es el Calvario, porque se necesita una obra espiritual, y esa es una obra espiritual, tenemos convicción de pecados y somos atraídos. Y dice Cristo, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y bueno, un segundo encabezado, versículo 34, segundo, versículo 34, segundo encabezado. La pregunta con desdén, porque aquí tenemos una pregunta así, una pregunta desdeñosa. No la hace esta pregunta un sumo sacerdote, ni tampoco un escriba, ni tampoco un fariseo, y eso no es común. Las multitudes hacen esta pregunta con desdén. Las personas, respondió la gente, aquí dice, versículo 34, tiene que haber habido allí como un clamor si tú quieres, y todos repitieron la pregunta y gritaron pidiendo una respuesta. Y entonces se dijo eso y parece que se unieron haciendo esta pregunta. Tal vez había cientos de personas o tal vez miles de personas ahí escuchando. Las personas le respondieron. Entonces, esto es lo que la gente común pensaba. Y esta es la pregunta. Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, es desdeñoso? ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Y pensemos, queridos amigos, pensemos un momento. ¿No acabábamos de leer antes al respecto de la entrada triunfal de Jerusalén?
El Señor había cabalgado hacia la ciudad. Venía del camino de Jericó que pasa por Betania, a través de las montañas a la ciudad. Él había venido y miles le habían seguido. Y las personas habían venido allí a ese lugar a encontrarle y clamaron: Hosana, sálvanos, Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y le habían proclamado diciendo que era el Mesías. Y esto es un cambio total de 360 grados, de 180 grados, perdón. Decían: ¿quién es este hijo del hombre? Y vemos aquí la decepción. Vemos cómo están como horrorizados por lo que les dijo. ¿Y qué es entonces lo que les dijo? Que les desilusionó tanto y les hace cambiar tanto. Pues les dijo: voy a morir, voy a ser crucificado. Ellos sabían que las autoridades querían arrestarle. Tenían certeza de que no pasaría. Tenían certeza de que él era el Mesías, pero claro que pensaban que él era un Mesías político, que él les iba a librar de la ocupación romana y que de alguna forma triunfaría. Y ahora obtendría un ejército, levantaría un ejército, y era algo glorioso. Sin embargo, él dijo: si yo fuere levantado de la tierra, y esto decía, dando a entender de que muerte iba a morir. En el versículo 33 lo dice, y todos sabían que hablaba de la crucifixión romana. He vuelto para morir, les dice. ¿Qué? Respondieron: ¿qué? Entonces, ¿cómo puedes ser tú nuestro liberador? ¿Quién es este hijo del hombre? Eso no es lo que se supone que tú hagas. Ya les había dicho él repetidas veces, en muchas ocasiones, con palabras diferentes: yo soy tu Mesías espiritual, soy vuestro liberador espiritual, vengo a que tengan arrepentimiento, no vengo a que tengan una mejor vida ahora, sino para que tengan una vida espiritual que va a durar para toda la eternidad. No habían entendido nada de eso, no lo habían creído, lo habían echado a un lado, no se habían dicho solos: tú eres nuestro Mesías presente político. Y ahora casi inmediatamente estaban con decepción. Y entonces clamaban con desprecio: hemos escuchado que el Mesías vive para siempre. ¿Dónde habían escuchado eso? Bueno, pues no estaban entendiendo el Antiguo Testamento. Estaban más bien interpretando el Antiguo Testamento de forma cruel, literal. El Salmo 110, por ejemplo: tú eres un rey para siempre conforme a la orden de Melquisedec. Ahí tienes, dirían ellos, el Mesías cuando venga vivirá para siempre. ¿Qué es esto tú que estás diciendo que vas a morir? ¿Y quién es el Hijo del Hombre? De el aumento de su gobierno, dice Isaías, no habrá fin. Él va a vivir para siempre. Es que no entendían que esto era algo espiritual. Él sufriría y moriría, él se levantaría una vez más y después viviría para siempre. Y claro que sí, ¿por qué? Porque Él es Dios y Él vuelve a su gloria. Mi siervo David será su príncipe para siempre, dice la Escritura. Ahí solo vemos en Ezequiel. Él iba a vivir para siempre, pero es que no entendían que estaba hablando de forma espiritual. Su dominio, dice el profeta Daniel, es un dominio eterno. Entonces ellos tenían esta interpretación literal en su mente: nuestro liberador vendrá, se va a deshacer de los romanos, nos va a hacer la nación más gloriosa en la tierra y vivirá para siempre. No, yo soy vuestro liberador espiritual. Pero ellos no querían una cosa así. Ellos no querían perdón de pecados. O la mayoría de ellos no lo querían. No querían la conversión, la vida eterna. A pesar de que una y otra vez les había dicho al respecto de esas cosas. Así que tenemos aquí la pregunta desdeñosa. Y ya era tiempo que hicieran esta pregunta, porque ese problema lo habían tenido en todo tiempo. Tenían una determinación de tener un Mesías político y querían ignorar a los profetas. Querían ignorar su propia predicación de Cristo. Así que esto nos lleva al versículo 35, tercer encabezado, el siguiente: Cristo y su último mensaje.
Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Quedaban unos cuantos días ya ahora. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y versículo 36, y lo vamos a mencionar en un momento. Y tal vez alguien haga la pregunta al leer los versículos 35 y 36, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? Lo que Cristo les dijo no responde la pregunta. Hemos escuchado que Cristo vive para siempre, el Mesías. ¿Quién es este Hijo del Hombre entonces? Y parece que no le responde, sino que les dice una cosa diferente. Eso es lo que nos parece que pasa al principio, pero mientras que no le responde de forma directa, Él les dice de todas formas exactamente lo que era necesario que supieran en ese momento. Entonces su pregunta era: ¿quién es este Hijo del Hombre? Esperamos nosotros que viva para siempre. Y la respuesta es el versículo 35, donde dice: andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Y en efecto prácticamente les dice: vosotros tenéis luz. Yo os he dado entendimiento. Yo os he enseñado cómo deben entender esa escritura antigua. Es decir, que tienen un significado eterno. Yo soy la luz. Yo os estoy diciendo cómo deberíais entender eso. Escuchad. Corregid vuestro erróneo entendimiento. Entonces, a pesar de que no es una respuesta directa, es un reto, es un regaño. Él les dice que escuchen a lo que se les ha dicho. Y él podía haber dicho también: vosotros sabéis que yo soy la luz. Yo he sido autentificado por las profecías. Yo he sido autentificado por mi enseñanza. Ya me habéis escuchado, que he explicado la escritura una y otra vez, y vosotros habéis quedado fascinados. Vosotros sabéis que soy la luz. Habéis visto mi comportamiento, habéis visto mis milagros, mi poder. Todo eso me autentifica. Habéis escuchado la voz de Dios. No podía entender las palabras, pero muchos de vosotros pensabais que era un ángel hablando. Otros decían: es un trueno, un relámpago. Indiscutiblemente eso vino del cielo. Yo soy la luz, escucha mi explicación, escuchad. Pero ellos no habían escuchado. Y entonces se les hace un llamado y se les regaña también a través de esa respuesta. Escuchad la corrección. Les pudo haber dicho: vosotros sois seres racionales, se os ha dado una mente inteligente, vosotros sois gente inteligente, y vosotros debéis escuchar, pero estáis como atorados, atrapados con su propia determinación, diciendo: queremos un Mesías político y no queremos nada más. Entonces su respuesta es muy apropiada, a pesar de que de forma directa no le responde. Pero ahora quiero llevarles, en esta misma sección del último mensaje de Cristo, quiero llevarles al versículo 44. Quiero intentar explicar por qué voy ahí. Versículo 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y lo vamos a estudiar en un momento. Pero antes leímos que Cristo se había escondido de ellos. Habla sus últimas palabras, las dice, o por lo menos eso parece que es el caso del versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. El griego dice: y fue ocultado de ellos, en un sentido continuo. Entonces sus últimas palabras parecen estar ya en el versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis los hijos de la luz. Fin, punto final. Versículo 36 es un versículo
trascendental porque ahí concluye su ministerio público y parece que ya no dice nada más. Pero en el versículo 44 Jesucristo clamó y dijo. El versículo 36 es final, definitivamente. Y se fue y se ocultó de ellos. Y ese es el final. Pero lo que pasa aquí es que el versículo 44 y hacia adelante hasta el versículo 50 son cosas que él dijo al mismo tiempo que el versículo 36. Lo que el apóstol Juan parece hacer es cerrar el ministerio de Cristo, hacer un comentario respecto de la incredulidad de la mayoría, hacer un comentario respecto de cómo algunas personas cayeron en él, y después avanza a dar un resumen de lo que dijo hasta el final del versículo 36. Ahora bien, muchos expositores piensan que el versículo 44 hasta el final son simplemente como un resumen de todo su ministerio, como que resumen todo el libro. Y la razón por la cual piensan eso es porque todo lo que se lee en esos versículos, él lo dice a través del Evangelio de Juan, antes de este capítulo. Pero al mismo tiempo, mientras que eso es así, es muy probable que el versículo 44 añade o rellena o completa lo que Cristo les dijo antes de las últimas palabras. Y la razón fuerte que tenemos para creer esto es que estas palabras consolidan y como que expanden los versículos 35 y 36. Como que expanden ese razonamiento que es resumido más adelante. Se expresa más adelante las ideas del versículo 35 y 36 en los versículos adelante. Y es sabio transportar los versículos 34 perdón, 44 hacia adelante, más cerca del versículo 35 y 36. No porque hayan sido escritos ahí, no, eso no es lo que estoy diciendo, sino que ese es el mensaje del que están hablando. Y si esto fuera lógico para ustedes, quiero decir unas palabras más. Versículo 36, mientras tenéis la vida, la luz, perdón, y versículo 44 es parte de eso. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Eso ya lo había dicho antes muchas veces, claro. Versículo 45, y el que me ve, ve al que me envió. Todo esto es parte de su llamamiento final, podemos pensar nosotros. Es parte de todo eso, porque hace un llamado a sus almas, versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo. Es el mismo punto, la misma idea. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Porque estás en tinieblas con estas ideas que tienes de que hay que tomar esas profecías de forma literal, diciendo que vendrá un hombre que será tu Mesías y vivirá para siempre, como un hombre. Y pues no, tenemos una profecía espiritual y eterna. Y dice Cristo, yo he venido a liberaros de esas tinieblas, de interpretar la escritura de esa manera. Versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Menciona el juicio, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. Y eso es así hoy en día también. Cualquier persona que rechace a Cristo es juzgado por sus palabras, sus discursos, y entonces será juzgado en el final, en el día final. Y después, conclusión, versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dijo este mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y versículo 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Yo había hablado de forma continua a través de este evangelio respecto de la vida eterna, perdón. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16,
que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo menciona una vez más en el capítulo 6 y en el 8 y en el 10 y en el 11 y antes también el versículo 12. Constantemente habla al respecto de la vida eterna. ¿Cómo podía no haber escuchado y pensar que estaba hablando al respecto de que el Mesías duraría para siempre en la tierra? En ese preciso momento. Porque yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y de alguna forma, versículo 44, al final, tienen que ver con lo que dijo en los versículos 35 y 36. Es como un resumen del libro, sí, claro, pero de hecho, más probable es que sea una explicación de todo lo que dijo en el versículo 35 y 36, que fueron sus palabras finales a las personas. Por eso está ahí. Y él les hace un llamado y lucha con sus almas, por así decirlo. Pero al final, versículo 36, dice ahí, se ocultó de ellos o fue ocultado de ellos. Ya no hubo más palabras públicas, excepto lo que se dijo en la cruz del Calvario. Ya no hubo más ministerio público, ya no hubo más llamados públicos de Cristo. Aquí tuvimos su gran enunciado final, cuando él clamó y dijo lo que dice el versículo 36. Y mi último encabezado, versículo 37, es decir, el endurecimiento trágico. Pero a pesar de que había hecho tantas señales, versículo 37, delante de ellos, no creían en él. Hubo excepciones, lo sabemos. El apóstol Juan lo menciona después. Pero la mayoría no creyeron en él. Hubo excepciones y habría miles de conversiones en el día de Pentecostés y en el periodo que vino después de eso. Tal vez hubo, no sé, decenas de miles de conversos al final, pero aún así la mayoría no creyeron en él. Y después tenemos estas palabras misteriosas de Isaías, versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Isaías 53 tenemos aquí, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías, 700 años antes de esto, pone estas palabras en los labios del Mesías, en los labios de Cristo, y le representa diciéndole al Padre, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Es la forma que tiene el profeta de decir que la mayoría no creerían en él. Versículo 39, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, y aquí esto se toma de Isaías 6, donde dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo les sane. Pues uno de los grandes misterios es esto, pero creemos que podemos aprender al respecto de esto a través de la experiencia de Faraón en el tiempo de Éxodo. Dios endurece los corazones, pero cuando las personas han endurecido sus corazones en contra del primero. Así que leemos en la historia de Faraón, es muy importante para entender este enunciado de aquí. Faraón endureció su corazón y después leemos que Dios endureció su corazón, de modo que la oportunidad fue cerrada, de modo que jamás volvería. Y entonces Dios endureció los corazones de muchos de los sacerdotes principales y los escribas y los fariseos. Ellos endurecieron sus corazones y después, en su momento, pues ya no hubo más oportunidades para ellos. Entonces Él endureció sus corazones y los corazones de la mayoría.
Y claro que había un propósito obvio por lo cual Dios tenía que hacer eso. Ya habían tenido su oportunidad, pero no la recibieron. Y entonces siguieron con su obstinación y su maldad en contra de Cristo. Entonces fueron castigados con ese endurecimiento judicial de sus corazones. Pero hubo otra razón, porque era importante que crucificasen a Cristo y que le odiasen hasta el final y que clamaran pidiendo su ejecución, porque su sufrimiento y muerte era conforme a la voluntad de Dios, conforme a la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios, Él iba a hacer ese sacrificio expiatorio en lugar de los pecadores. Y aprendemos a partir de esto el día de hoy, que si tú endereces tu corazón y rechazas todo el llamado de Dios y su misericordia, y rechazas su amor, y escoges este mundo por encima del Señor, y en vez de servirle, resistes más bien toda influencia evangelística y todo llamado evangelístico, pues puede ser que llegará un momento en que tu corazón será endurecido, y tu tiempo, tu oportunidad se terminará, y tu acceso a la misericordia terminará. Y nunca habrá otro obrar en tu corazón para llevarte al Calvario. Entonces estas son cosas solemnes. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún todavía vemos algunas cosas esperanzadoras. Versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Evidentemente no la mayoría, una minoría, pero sí creyeron muchos. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Ya se había dado la orden, los fariseos lo habían propuesto en el Sanedrín, había sido una cosa aprobada ya. Cualquiera que confesase a Cristo sería excomunicado. Y hubo conversos ahí. Nicodemo, por ejemplo, fue uno de ellos que vino a él de noche. José de Arimatea también fue otro. Y hubo otros. Leemos al respecto de ellos en Hechos 6. No eran pocos, había muchos de los sacerdotes que creyeron en él o que habían creído en él. Y aún así, eran bebés en la fe, si lo podemos decir así, tenían miedo. Y no querían ser excomunicados de la sinagoga. Entonces eran creyentes secretos y fue más adelante que fueron llenos de vergüenza y que se hicieron firmes y de forma pública proclamaron y confesaron a Cristo y verdaderamente se rindieron a Él. Esa es otra enseñanza pastoral, queridos amigos. Algunas veces venimos a Cristo en verdad y verdaderamente le hemos encontrado, dependemos de Él y le amamos. Y aún así, por un momento, por alguna temporada, es como si fuéramos solamente cristianos a medias, porque no decimos nada en la oficina al respecto. Escondemos nuestra luz bajo la escondemos nuestra luz, no queremos ser creyentes obvios. No tenemos una área en la cual sirvamos a Dios, adoramos de forma mínima, aunque sí confiamos en Él y sí amamos a Cristo y sí dependemos de Él. Y nos damos cuenta de que estamos perdidos para toda la eternidad sin Él y le queremos y le amamos y oramos su palabra, perdón, oramos y leemos su palabra, pero aún estamos como como ocultos. Queridos amigos, ese fue el caso aquí, versículo 43. Porque amaban más la gloria de los hombres, querían ser aceptados de los hombres, por los hombres y el mundo. Y amaban eso más que la gloria de Dios. Qué reto, qué mensaje para nosotros. No te quedes mucho tiempo así. Tan pronto como puedas, profesa a Cristo de forma pública.
Tienes que estar firme por Él con todo tu corazón. Y aquí tenemos este gran último pasaje, queridos amigos. Hemos visto el juicio de este mundo y lo que significa. Esa pregunta desdeñosa, los llamados que hace Cristo, pero en lo que respecta a la mayoría, no hicieron caso. Vimos el último mensaje de Cristo y vemos también el endurecimiento trágico de los corazones, esos corazones obstinados y tercos. Pero hubo frutos ahí, y los cristianos a medios que vemos allí muy pronto emergerían a la luz del día. Y esa es la última parte de Juan 12, el gran momento, las últimas palabras de Cristo, de las últimas palabras del ministerio público de Cristo.